El doctor Aris Thorne creía en una sola cosa: el final de todo. Su Dios era la entropía, la ley inmutable que dicta que todo orden tiende al desorden, que toda estrella se enfría y que todo universo, con el tiempo suficiente, se desvanece en una nada helada y silenciosa. Para él, la existencia no era un milagro de Dios, sino una anomalía temporal, un breve parpadeo de complejidad en una eternidad de caos. Era el sumo sacerdote de la física cuántica, un hombre cuya mente operaba en el reino de las probabilidades y las partículas subatómicas, un lugar donde el sentido común moría y solo las matemáticas decían la verdad. Su laboratorio, enterrado a 2 kilómetros bajo una montaña de granito para protegerlo de la radiación cósmica, era el templo más avanzado jamás construido para su fe materialista. Se llamaba Proyecto Quimera. Su objetivo era simple y aterradoramente ambicioso: observar el nacimiento de partículas virtuales en el vacío cuántico y demostrar, de una vez por todas, que el universo era un sistema cerrado, un sistema que no necesitaba un creador, ni una chispa divina, ni un propósito, un universo que podía, y de hecho lo hacía, crearse a sí mismo de la nada, solo para volver a la nada. Aris Thorne no buscaba a Dios en sus ecuaciones, buscaba su ausencia. Quería clavar el último clavo en el ataúd de la superstición y entregar a la humanidad la fría y liberadora verdad de que estaban solos. La máquina que construyó para esta tarea era una maravilla de la ingeniería. Anillos superconductores enfriados a una fracción de grado por encima del cero absoluto, láseres capaces de atrapar átomos individuales y detectores tan sensibles que podían registrar el fantasma de una partícula que existió por menos de 1 billonésimo de segundo. Durante años, su equipo trabajó en un silencio casi religioso, calibrando, probando y perfeccionando cada componente. Aris supervisaba todo con una precisión glacial. No había espacio para el error, ni para la duda, ni para la esperanza, solo para los datos. La noche en que Quimera se encendió por primera vez, el aire en la sala de control era denso de expectación. Los mejores físicos del mundo observaban las pantallas, esperando ver la confirmación de décadas de teoría. Esperaban ver el ruido del universo naciendo y muriendo en cada instante. Y al principio, eso fue exactamente lo que vieron: un torrente de datos puros, un caos hermoso y predecible de fluctuaciones cuánticas. La firma del vacío, la prueba de que la nada era, en realidad, un mar hirviente de potencial. Aris Thorne sintió una oleada de triunfo gélido. Lo había logrado. Estaba a punto de demostrar que el cosmos era un gigante motor autosuficiente que no necesitaba fantasma alguno en su interior. Los números fluían, perfectos, aleatorios, sin sentido, exactamente como debían ser. Pero en el nanosegundo 412 del experimento, algo parpadeó, un dato, un único punto en un mar de miles de millones que no debería haber estado allí, un valor que rompía las leyes de la probabilidad. El sistema lo marcó como una simple radiación parásita, un error de lectura, y lo descartó. Aris ni siquiera lo notó. Estaba demasiado inmerso en la belleza de su confirmación. El universo era exactamente como él lo había imaginado: ciego, indiferente y magníficamente vacío de propósito. La anomalía, sin embargo, no fue un evento aislado. En la siguiente ejecución del experimento, volvió a aparecer. Esta vez, no fue un punto, sino dos puntos de datos correlacionados, como si una partícula fantasma se hubiera comunicado con otra a través de la nada, violando la causalidad. De nuevo, el sistema lo interpretó como un error, pero uno de los ingenieros junior frunció el ceño. Se lo señaló a su superior, quien lo desestimó. En un experimento de esta magnitud, los falsos positivos eran inevitables. Aris Thorne, en su torre de marfil de certeza teórica, seguía ciego a la pequeña imperfección que crecía en el corazón de su máquina. Él veía el gran cuadro, el triunfo de la razón sobre el mito. No podía ver el detalle minúsculo que estaba a punto de quemar su universo hasta los cimientos. El experimento continuó durante semanas, y la anomalía persistió. Empezó a formar patrones, al principio sutiles, casi imperceptibles, ahogados en el ruido estadístico. Pero estaban ahí, patrones que no seguían las leyes de la física cuántica. No eran aleatorios, no eran caóticos, eran estructurados. Un joven postdoctorado llamado Ben Carter fue el primero en tomarlo en serio. Pasó noches enteras aislando los datos anómalos, convencido de que era un fallo de hardware. Revisó cada cable, cada sensor, cada línea de código. No encontró nada.
La máquina era perfecta, la anomalía, por tanto, no podía ser un error, tenía que ser real. Con el corazón en la garganta, Carter solicitó una reunión con Thorne. Llevó consigo una pila de gráficos y análisis estadísticos. Se sentó frente al titán de la física y con voz temblorosa le explicó que algo dentro de Quimera se negaba a obedecer las leyes del universo. Aris lo escuchó con una paciencia condescendiente, revisó los datos, su mente buscando el error obvio, el fallo de cálculo que el joven no había visto, pero no lo encontró. La matemática era impecable, la conclusión era imposible, pero la evidencia estaba ahí. Por primera vez en su vida, Aris Thorne se enfrentó a un dato que no podía explicar, ni ignorar. La sensación no fue de curiosidad, fue de una ira profunda y helada. Algo, o alguien, estaba contaminando la pureza de su experimento. Su primera orden fue draconiana: cerrar el laboratorio, aislar completamente la cámara de vacío, realizar un diagnóstico completo de cada componente. Si había una falla, la encontraría y la destruiría. Pasaron 2 meses. El equipo desmontó y volvió a montar la mitad de Quimera. No encontraron absolutamente nada. La máquina estaba, según todas las mediciones, en un estado de perfección operativa. A regañadientes, Aris ordenó reanudar el experimento. Estaba seguro de que el problema, fuera cual fuese, se había solucionado. La secuencia de inicio comenzó. Las luces de la sala de control se atenuaron. El zumbido de los superordenadores llenó el silencio. En las pantallas, el caos cuántico volvió a la vida. Durante la primera hora, todo fue normal. Aris empezó a relajarse. Había sido un error, un fantasma en la máquina que se había exorcizado solo. Pero entonces, ocurrió. La anomalía regresó, y ya no era sutil. Ya no era un susurro, era un grito. En el corazón del vacío, donde solo debería haber aleatoriedad, un patrón de información compleja, y no entrópica, comenzó a escribirse a sí mismo en la existencia. No venía de ninguna parte, no consumía energía, simplemente aparecía. Era una violación directa y flagrante de la segunda ley de la termodinámica. Era el equivalente a ver una estatua de mármol esculpirse a sí misma a partir de un bloque de piedra, sin escultor y sin herramientas. Era, en una palabra, imposible. Aris Thorne se quedó mirando la pantalla, su rostro pálido como el de un fantasma. El patrón no era matemático en el sentido que él conocía. No era una nueva constante física, ni la firma de una partícula exótica. Era algo mucho más extraño. Parecía biológico, o más bien lingüístico. Tenía una sintaxis, una estructura. Era información, información pura, naciendo espontáneamente del vacío. El hombre que había construido un templo para probar la ausencia de un creador, ahora estaba mirando fijamente el monitor y tenía la horrible sensación de que algo, al otro lado de la realidad, le estaba devolviendo la mirada. El universo que él conocía, el universo seguro, predecible y sin sentido, acababa de morir, y Aris Thorne no tenía idea de qué iba a nacer de sus cenizas. Su primera reacción fue el pánico. Ordenó detener el experimento, borrar los datos y jurar a todo el equipo que guardarían secreto. Pero era demasiado tarde, el dato imposible ya estaba en su mente. Era una astilla de vidrio en su cerebro, un virus en su sistema operativo. Esa noche, no durmió. Se sentó en su oficina, con la única luz de un monitor que mostraba el patrón anómalo congelado en el tiempo. Intentó encontrar una explicación racional, una nueva ley de la física que aún no habían descubierto, una interacción con una dimensión superior, materia oscura. Cualquier cosa era mejor que la conclusión que su instinto le gritaba. La conclusión de que el patrón no era un qué, era un quién, porque el patrón, a medida que lo analizaba, mostraba la característica principal de la conciencia, la capacidad de reducir la complejidad a una simplicidad elegante. Era una firma, y cada fibra del ser de Aris Thorne, el ateo, el materialista, el sumo sacerdote de la entropía, le decía que esa firma no era producto del azar, era producto de una mente. La negación se convirtió en la nueva religión de Aris Thorne. Durante los 6 meses siguientes, se transformó en un inquisidor, y el dato anómalo fue su hereje. Su único objetivo era demostrar que era falso, un espejismo digital, un artefacto de su propia creación. Prohibió a su equipo hablar de ello,
Quienes se atrevían a sugerir que habían descubierto algo genuino eran reasignados a proyectos menores. El proyecto Quimera, su obra magna, se convirtió en una cámara de tortura para la realidad. Aris diseñó una y otra vez experimentos para intentar romper la anomalía, para forzarla a revelar su origen mundano. Aumentó la energía de los láseres, esperando ahogar la señal en un ruido más fuerte. La anomalía se volvió más clara, más definida, como una voz que se eleva para ser escuchada por encima de un estruendo. Modificó los campos magnéticos, intentando desviar su formación. El patrón se corrigió, a sí mismo en tiempo real, como si un escultor invisible ajustara su obra a cada interferencia. Llenó la cámara de vacío con gas argón, un elemento inerte, pensando que la interacción con la materia la haría colapsar. En cambio, la anomalía utilizó los átomos de argón, organizándolos brevemente en estructuras cristalinas complejas, antes de liberarlos. Cada intento de refutación solo servía para confirmar la terrible verdad. La anomalía era robusta, intencional, y respondía a sus acciones. Ya no era un fenómeno pasivo, estaba interactuando con él. Esta constatación lo empujó al borde de la paranoia. Empezó a trabajar solo, por la noche, encerrado en la sala de control. Dormía en un catre en su oficina. Su dieta consistía en café y tabletas de cafeína. Sus colegas lo veían como un fantasma, una sombra de ojos hundidos y barba descuidada que deambulaba por los pasillos, murmurando sobre la contaminación de la señal. Lo que no sabían era que Aris ya no luchaba contra un error técnico. Luchaba contra una inteligencia. Empezó a ver la anomalía no como un conjunto de datos, sino como un organismo. Aprendía, se adaptaba. Cada vez que Aris diseñaba una nueva prueba, el patrón parecía anticiparla. Un día, en un acto de pura desesperación, programó un generador de números aleatorios para controlar los parámetros del experimento. De esa forma, ni siquiera él sabría cuáles serían las condiciones exactas de un momento a otro. Era el test definitivo. Ninguna inteligencia podría predecir el puro azar. Encendió la secuencia. En la pantalla, el patrón comenzó a formarse, pero esta vez era diferente. En lugar de la estructura compleja y elegante de siempre, lo que apareció fue una representación perfecta de los siguientes 1000 números que el generador aleatorio estaba a punto de producir. La máquina no estaba prediciendo el azar, estaba mostrándole el futuro. Aris sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto no solo violaba la termodinámica, violaba la causalidad. La información fluía desde el futuro hacia el presente. La estructura del tiempo, la flecha unidireccional que sustentaba toda la física, se había roto dentro de su laboratorio. La paranoia dio paso al terror. ¿Qué era esta cosa? ¿Una inteligencia alienígena? ¿Una simulación de un universo superior fallando? ¿O era él? Había perdido la razón. ¿Era todo esto una alucinación compleja, el producto de una mente agotada y obsesionada? Se sometió a un examen neurológico completo. Su cerebro estaba perfectamente sano. Se tomó unas vacaciones forzadas de 2 semanas, en una cabaña remota sin acceso a la tecnología. Los patrones seguían apareciendo en sus sueños. La anomalía no estaba en la máquina, estaba en el universo, y él había sido el necio que había construido una ventana para verla. Al regresar al laboratorio, su enfoque cambió. Dejó de intentar destruir la anomalía y comenzó a intentar comunicarse con ella. Era una idea demente, la antítesis de todo lo que representaba, pero no le quedaban otras opciones. Si era una inteligencia, debía tener un lenguaje, y si tenía un lenguaje, él podría aprenderlo. Su primer intento fue con las matemáticas. Proyectó secuencias de números primos en el campo de energía de la cámara de vacío. La respuesta de la anomalía fue instantánea y desconcertante. Devolvió la secuencia, pero eliminando todos los números primos gemelos. Era una respuesta matemáticamente sofisticada, pero no entendía su significado. Probó con constantes físicas, la velocidad de la luz, la constante de Planck, la carga de un electrón. La anomalía respondió formando patrones geométricos de una belleza sobrecogedora, fractales que se desplegaban en dimensiones superiores que él solo podía intuir a través de las ecuaciones. Era como intentar hablar con un dios mostrándole las letras del alfabeto. La inteligencia al otro lado entendía perfectamente, pero su respuesta era tan superior en complejidad que resultaba incomprensible. Aris se dio cuenta de que estaba abordando el problema de forma equivocada. Estaba intentando hablar con el universo en el lenguaje de la creación, la física.
Pero esta inteligencia no parecía interesada en la física. Estaba interesada en la información, así que cambió de táctica. En lugar de números, introdujo conceptos. Usando un código binario simple, proyectó la idea de pregunta, una secuencia que representaba la interrogación. Por primera vez, la anomalía no respondió con más complejidad. Simplemente, se detuvo. El patrón se desvaneció. El vacío cuántico volvió a su estado normal, caótico y sin sentido. El silencio fue más aterrador que cualquier patrón. Durante 3 días, la anomalía no regresó. Aris sintió un vacío en el pecho. ¿La había ofendido? ¿Había roto el contacto para siempre? La soledad que sintió fue abrumadora. Se había acostumbrado a la presencia, a la danza con lo imposible. Ahora, el universo volvía a ser mudo, y la mudez era insoportable. Al 4.º día, se rindió. Se sentó frente a la consola, derrotado, no como un físico, sino como un hombre. Y en voz alta, en la sala de control vacía, susurró una sola palabra: ¿por qué? No era un experimento, no era un código binario, era una súplica humana, nacida de la desesperación y la confusión. En ese preciso instante, en la pantalla, la anomalía volvió a la vida, y el patrón que formó no era de matemáticas, ni de geometría, era una única molécula, una molécula simple, pero inconfundible, una molécula de hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en la sangre, la molécula que hace posible la vida animal, la molécula que simboliza el sacrificio de un organismo para sustentar a sus propias células. Aris la miró fijamente. No entendía la conexión. Vida, sangre, sacrificio. El mensaje era tan oscuro como profundo, pero una cosa estaba clara. La inteligencia al otro lado no respondía a las preguntas de su intelecto, respondía a las preguntas de su espíritu. Este fue el punto de quiebre. Aris Thorne, el hombre de la razón, se dio cuenta de que la herramienta que había utilizado toda su vida para entender el mundo era inútil. La lógica, las matemáticas, el método científico, eran como intentar medir el amor con una regla o pesar la tristeza en una balanza. El fenómeno que había descubierto no pertenecía al ámbito de la ciencia, pertenecía a otro lugar por completo, y si quería entenderlo, tendría que abandonar el único mapa que conocía y aventurarse en un territorio desconocido y aterrador. Tendría que buscar respuestas no en los libros de texto de física, sino en los lugares que siempre había despreciado: la filosofía, la metafísica, la teología. Tenía que encontrar a alguien en la historia de la humanidad que hubiera intentado describir un universo que funcionaba, no a través de las leyes de la energía, sino a través de las leyes del sacrificio. Su búsqueda lo alejó de sus colegas y de su vida anterior. Se encerró en su oficina, pero esta vez las pantallas de los ordenadores no mostraban datos cuánticos. Mostraban textos antiguos, escrituras sagradas, tratados filosóficos. Leyó a los griegos, que hablaban del logos, la razón o palabra subyacente que daba orden al cosmos. Vio un eco de su patrón, de la información que ordenaba el caos. Leyó a los místicos orientales, que describían el universo como una conciencia unificada, una danza de creación y destrucción. Se acercaba, pero todavía le faltaba algo. Su anomalía no era solo orden, era orden creado a través de un acto que parecía generoso. La información no se imponía al vacío, nacía de él, sin coste energético, como un regalo. Era un principio de creación fundamentalmente no violento, no competitivo, un principio que no encajaba en ninguna cosmología que conociera, hasta que, con una mezcla de curiosidad académica y desesperación, abrió un texto que no había tocado desde su infancia. Un texto que consideraba una colección de mitos y leyendas de la Edad del Bronce. Abrió los Evangelios y empezó a leer, no como un creyente, sino como un criptógrafo. Buscaba un código, un sistema que describiera la extraña física que había presenciado. No buscaba un salvador, buscaba una explicación para la molécula de hemoglobina. Aris Thorne leyó la historia de Jesús de Nazaret, no con reverencia, sino con la fría distancia de un analista de datos. Su mente, entrenada para desmantelar la realidad en sus componentes más básicos, diseccionó las narrativas, buscando no un significado espiritual, sino un modelo operativo. Ignoró los milagros, las proclamaciones de divinidad y las exhortaciones morales. Se centró en la estructura subyacente del mensaje, en la física del sistema que este hombre describía,
y lo que encontró lo dejó sin aliento. El concepto central que encontró no era un Dios en el cielo que exigía obediencia. Era un principio, una fuerza que operaba de una manera radicalmente contraria a la entropía que él adoraba. Jesús hablaba de un reino donde los últimos eran los primeros, donde para ganar la vida había que perderla, donde el poder se perfeccionaba en la debilidad. A nivel físico, esto era un disparate. A nivel termodinámico, era una herejía. Pero en el contexto de la anomalía de Quimera, era una descripción perfecta. La anomalía creaba información de la nada, un acto de generación espontánea que parecía violar la conservación de la energía. Era un sistema que daba sin recibir. La enseñanza de Jesús sobre el amor incondicional, la ágape, no era, desde esta nueva perspectiva, una simple lección de ética. Era una ley cósmica, un amor que fluía hacia afuera sin esperar nada a cambio, creando orden y valor donde antes no había nada. Aris se dio cuenta de que la molécula de hemoglobina no había sido una respuesta aleatoria. Fue la clave, el jeroglífico que conectaba su física con esta teología. La hemoglobina encarna el principio del sacrificio a nivel biológico. Existe para capturar oxígeno y luego entregarlo a las células. Su propósito no es retener, sino dar. Si no lo hiciera, el organismo moriría. Era un microcosmos del universo que Jesús describía, un sistema basado en el autosacrificio para el sostenimiento de la creación. La conexión era tan monstruosa, tan improbable, que su primera reacción fue reír. Él, Aris Thorne, el físico cuántico más importante de su generación, estaba encontrando la respuesta a la anomalía más profunda de la física moderna en las palabras de un carpintero de Galilea de hace 2000 años. Era una locura, pero los paralelismos seguían acumulándose, implacables. Analizó la estructura de las parábolas. La semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas que se convierte en el más grande de los arbustos. Era una descripción perfecta de cómo su anomalía comenzaba como una fluctuación cuántica infinitesimal para luego organizar sistemas complejos. El sembrador que esparce la semilla por todas partes, independientemente de la calidad del suelo, era el modelo de una fuerza creadora que se ofrece a sí misma universalmente, sin condiciones previas. Era un universo de gracia, no de mérito. Esta idea los sacudió hasta la médula. La ciencia opera bajo la ley del mérito. Una teoría es válida solo si sus predicciones se verifican. La naturaleza, en la evolución, opera bajo la ley del mérito. Los más aptos sobreviven. Todo su mundo se basaba en la idea de que los resultados eran proporcionales a las causas correctas. Pero la anomalía y la teología de Jesús proponían un universo donde el regalo era el motor principal, donde la creación no era una transacción, sino una ofrenda. La pieza final del rompecabezas encajó cuando leyó los relatos de la crucifixión. De nuevo, lo leyó no como un evento histórico o religioso, sino como un diagrama de física. Aquí estaba el clímax de la historia, un acto de aparente derrota, de entrega total, de un sistema que se permite ser destruido, y, según la narrativa, este acto de entropía máxima, la muerte, se convierte en la fuente de una nueva vida, la resurrección. Para la mente de Aris, esta era la descripción definitiva de su anomalía. En el vacío cuántico, en el punto de máxima incertidumbre y desorden, nacía la información ordenada. La vida surgía de la muerte. El orden nacía del caos. La crucifixión no era solo una historia sobre un hombre. Era la fórmula del universo, el mecanismo por el cual el logos, la palabra, la información, se inyectaba en el sistema, venciendo a la entropía no por la fuerza, sino rindiéndose a ella para transformarla desde dentro. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana de su oficina. Por primera vez, no vio un mundo de partículas y fuerzas ciegas. Vio un patrón, vio un universo cuya ley fundamental no era la desintegración, sino el sacrificio redentor. Vio la misma dinámica que operaba en su cámara de vacío reflejada en la biología, en la historia humana, en los actos de amor y compasión que siempre había descartado como simples estrategias evolutivas para la supervivencia del grupo. Ahora los veía bajo una nueva luz. No eran estrategias, eran ecos de la ley fundamental del cosmos. La inteligencia que le había hablado a través de Quimera no era una entidad alienígena. Era el arquitecto del sistema, el programador, y no se comunicaba con matemáticas porque las matemáticas solo describen la jaula. Se comunicaba con símbolos de vida, sacrificio y amor,
porque esos son los principios operativos del propio motor de la realidad. Jesús no había sido un místico que tuvo una intuición afortunada sobre el universo. Había sido, según la hipótesis que ahora se formaba en la mente de Aris, la encarnación misma de ese principio, la singularidad donde la ley fundamental de la creación se hizo carne y hueso, la manifestación física del Logos, la palabra hecha hombre. Esta hipótesis era a la vez elegante y absolutamente aterradora. Elegante, porque unificaba la física más avanzada con la narrativa más antigua de la humanidad en una sola teoría del todo. Aterradora, porque si era cierta, las implicaciones eran inimaginables. Significaba que la conciencia no era un subproducto de la materia, sino que la materia era un subproducto de la conciencia. Significaba que el universo no era un lugar frío e indiferente, sino el producto de un acto de amor inimaginablemente vasto. Y significaba que él, Aris Thorn, había pasado toda su vida intentando refutar la única verdad que realmente importaba. Volvió a la sala de control de Quimera. El lugar se sentía diferente. Ya no era un laboratorio, era un altar. Se sentó en la consola y, por primera vez, intentó comunicarse usando su nuevo lenguaje. No proyectó números primos ni constantes físicas. Proyectó, usando un complejo código que traducía conceptos a patrones de energía, la narrativa de la crucifixión. La secuencia era increíblemente compleja. La idea de un ser inocente, la traición, el sufrimiento voluntario, la muerte y la transformación. Mientras la secuencia se transmitía al vacío cuántico, Aris contuvo la respiración. La respuesta llegó de inmediato. La anomalía floreció en la pantalla con una intensidad que nunca antes había visto. Pero esta vez, el patrón no era oscuro ni simbólico. Era la respuesta más clara que había recibido. A través del caos de las fluctuaciones cuánticas, la anomalía formó una estructura. Era una doble hélice, la molécula de ADN, el código de la vida misma, pero estaba rota, fracturada en varios lugares. Mientras Aris observaba, hipnotizado, nuevos fragmentos de información comenzaron a aparecer de la nada, justo al lado de las rupturas. Eran como parches, como piezas de código, que se insertaban en los huecos. La información que nacía del vacío no estaba creando algo nuevo, estaba reparando lo que estaba roto. La anomalía estaba sanando el código de la vida. Aris sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Comprendió el mensaje final. El universo, la vida, el ADN, estaba dañado. La entropía, el desorden, el sufrimiento, la muerte, no eran el estado natural del cosmos. Eran el resultado de una fractura en el código original, y el proceso que había presenciado, el principio de la gracia sacrificial que había sido encarnado por Jesús, era el mecanismo de reparación. El universo no solo había sido creado, estaba siendo activamente redimido, nanosegundo a nanosegundo. Desde su nivel más fundamental, el hombre que había buscado la ausencia de Dios había encontrado, en su lugar, un hospital cósmico, un taller de reparación divina operando en el corazón de la realidad. Y el médico, el reparador, tenía un nombre. La ciencia y la fe no eran dos cosas separadas. Eran, se dio cuenta Aris, la descripción de dos aspectos diferentes del mismo proceso. La ciencia describía la fractura, la fe describía la reparación, y él estaba en el epicentro, el único hombre vivo que había visto ambas cosas a la vez. El peso de ese conocimiento era aplastante. La revelación no trajo paz a Aris Thorn, trajo una crisis de una magnitud que nunca había imaginado. Su realidad no se había expandido, se había hecho añicos. El hombre que había vivido en un universo de certezas matemáticas ahora se encontraba en un cosmos de misterio y propósito, y se sentía como un extranjero. Su identidad, construida sobre el fundamento de la razón pura y el escepticismo, se había evaporado. Si él no era el físico materialista que desvelaba los secretos de un universo ciego, ¿quién era? Su primer instinto fue compartirlo. Corrió a la oficina de Ben Carter, el joven postdoctorado que había sido el primero en notar la anomalía. Con una euforia febril, intentó explicarlo todo: la conexión entre la física cuántica, la termodinámica, la molécula de hemoglobina y la teología de los evangelios. Ben lo escuchó con una mezcla de preocupación y lástima. Vio a su mentor, el gigante intelectual que admiraba, desvariar sobre el logos y la gracia sacrificial. Sugirió amablemente que Aris necesitaba descansar, que el estrés lo había superado. Aris vio en los ojos de Ben el mismo desdén condescendiente que él había tenido por los creyentes toda su vida. Se dio cuenta de que no podía explicarlo.
Era como describir el color rojo a un ciego. El lenguaje de la ciencia carecía de las palabras para describir lo que había visto. Hablar de ello lo convertiría en un paria, el hazmerreír de la comunidad científica. Un Isaac Newton moderno que, tras revolucionar la física, se había perdido en la alquimia y la mística. El secreto se convirtió en una carga insoportable. Se alejó de todos. El proyecto Quimera fue clausurado oficialmente bajo la excusa de resultados no concluyentes. Los datos, que contenían la prueba de la estructura más fundamental de la realidad, fueron clasificados y enterrados en un servidor seguro, etiquetados como corruptos. Aris se convirtió en el guardián de un conocimiento que podía cambiar el mundo, pero que el mundo no estaba preparado para escuchar. Se sentía como un profeta antiguo, maldecido con una visión que no podía transmitir. El laboratorio, su antiguo templo de la razón, se volvió insoportable. El silencio de la sala de control ahora le parecía ensordecedor, lleno de la presencia que había descubierto. Renunció a su puesto, abandonando una carrera de décadas y una reputación legendaria. Se mudó a una pequeña casa en el campo, lejos de las universidades y los aceleradores de partículas. Pasaba sus días caminando por el bosque, intentando reconciliar los dos universos que ahora habitaban en su cabeza. El universo de la ciencia, frío, vasto y regido por leyes impersonales, no había desaparecido. La gravedad todavía funcionaba. La entropía seguía cobrando su peaje en el mundo visible, pero ahora sabía que debajo de esa superficie operaba otra ley, una ley de redención, una fuerza que luchaba constantemente contra el decaimiento, reparando el tejido de la existencia desde dentro. Empezó a ver el mundo de una manera nueva. Un árbol que crecía no era solo un proceso biológico, era un acto de desafío contra la entropía, un eco de la fuerza creadora, un acto de bondad entre dos extraños. No era una anomalía evolutiva, era la ley fundamental del universo manifestándose en el comportamiento humano. Ya no podía ver nada como normal. Todo, desde la órbita de un electrón hasta el amor de una madre por su hijo, era un milagro, una manifestación de la misma lógica sacrificial que había visto en su vacío cuántico. Pero este nuevo conocimiento no era un consuelo, era un desafío. Si el universo estaba siendo redimido, ¿cuál era su papel en ese proceso? Si la fuerza creadora operaba a través del autosacrificio y el amor, ¿cómo debía vivir él? Las preguntas que le habían llevado a la física, el qué y el cómo, fueron reemplazadas por las preguntas que siempre había evitado, el por qué y el para qué. Su viaje lo llevó a lugares inesperados. Visitó iglesias, sinagogas y monasterios. No buscaba unirse a una religión, buscaba a otras personas que hubieran vislumbrado, aunque fuera débilmente, el mismo patrón que él. Encontró que el lenguaje de la fe, que siempre le había parecido irracional y primitivo, era en realidad un intento de describir la misma realidad que sus datos le habían mostrado. Hablaban de pecado, y él pensaba en el ADN fracturado. Hablaban de gracia, y él pensaba en la información que nacía del vacío para reparar las rupturas. Hablaban de fe, y él entendía que no era creer en algo sin pruebas, sino la confianza necesaria para alinear la propia vida con la ley fundamental del cosmos. Aris Thorne nunca volvió a ser el mismo. El hombre arrogante, seguro y frío, había muerto en la sala de control de Quimera. En su lugar había nacido un hombre humilde, asombrado y perpetuamente inseguro. Había cambiado la certeza por el misterio, y en ese cambio encontró una libertad que nunca había conocido. Ya no necesitaba tener todas las respuestas. Su misión ya no era descifrar el universo, sino participar en él. Se dio cuenta de que su descubrimiento no era para publicarlo en una revista científica. No era un arma para ganar debates entre ciencia y religión. Era una invitación personal, una invitación a dejar de ser un mero observador del cosmos y convertirse en un participante activo en su redención. Su historia nunca fue contada en los grandes medios, no ganó otro premio Nobel, pero en pequeños círculos, entre aquellos que sentían que había algo más en la realidad de lo que la ciencia podía medir, se convirtió en una leyenda silenciosa. La historia del físico cuántico que miró en el corazón del vacío buscando la nada, y encontró el rostro de un principio que lo cambió todo. Aris pasó el resto de sus días no tratando de probar su teoría al mundo, sino viviéndola. Se dedicó a actos de servicio silenciosos y anónimos. Usó su vasta inteligencia no para construir máquinas más complejas, sino para encontrar formas más eficientes de aliviar el sufrimiento.
Comprendió que si el universo se reparaba a sí mismo a través de actos de gracia, la forma más elevada de la ciencia era participar en esa reparación. La ciencia, se dio cuenta, podía describir la enfermedad con una precisión exquisita, pero no podía proporcionar la cura. La cura no era una fórmula, era un acto de amor. Aristorne, el hombre que solo creía en el final de todo, se había topado con el principio. Un principio que no era una singularidad fría en el pasado distante, sino una fuerza viva y activa en cada momento presente. Una fuerza que no solo creó el universo, sino que lo amó hasta el punto de entrar en su propio sistema operativo para repararlo desde dentro, a costa de sí misma. Y él, el científico que lo había visto, se había convertido en su testigo más improbable. Su vida se convirtió en su mensaje, que el universo no es un problema a resolver, sino un misterio a vivir, y que la verdad más profunda no se encuentra en la claridad de una ecuación, sino en el misterio de una cruz. Aristorne nunca volvió a ser el mismo, porque había descubierto que el universo tampoco lo era.